Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Gemi, bienvenidos a otro video de Archicad. Y en el video anterior estuvimos viendo cómo era ese orden básico de trabajo, que básicamente consistía en trabajar con nuestro modelo en el mapa de proyecto, luego generar las vistas en el mapa de vistas, después hacer los planos justamente en el libro de planos y al final terminar con el publicador. Ese es como el orden básico que tenemos en Archicad. Así que una vez aprendido eso y entendido eso, vamos a pasar a lo siguiente, que es ya empezar a modelar, empezar a entender las herramientas básicas de modelado más simples y más usadas para después a partir de ahí ya seguir con otras cosas. Vamos a ir rápidamente a la pantalla de Archicad. Como siempre, esto es lo que vemos al empezar. Acá yo tengo la plantilla que venía por defecto. Ya más adelante vamos a hablar sobre la plantilla y qué significa y para qué sirve. En este caso es todo como viene predeterminado cuando uno lo instala y empieza a trabajar. La vez pasada, repito, estábamos con esta parte de acá explicando cómo funciona el mapa de proyecto, luego el mapa de vistas, después el libro de planos y después el publicador o grupos de publicación. Y hoy vamos a ver justamente esta parte de acá, que son las herramientas de diseño. Archicad tiene varios grupos de herramientas, entre las cuales están las de diseño, las de puntos de vista y también las de documento, como acotación, niveles, dibujo en 2D y demás. Las más usadas o con las que uno empieza a trabajar son las de diseño. Por ejemplo, para modelar un muro, para modelar una viga, un forjado o una losa, ¿no? Una puerta, una baranda, una estructura compleja, por ejemplo, una forma, un terreno, un objeto, lámparas, escaleras, todo se puede ir modelando con una herramienta adecuada. Y algo muy interesante a mencionar también de estas herramientas de diseño como muro y demás que les venía comentando es que cuando uno modela en Archicad, a diferencia de otro software, ¿no?, de la competencia, es que uno puede, por ejemplo, modelar una cubierta o modelar un forjado o cualquier otro elemento y después decirle a Archicad que ese elemento en realidad es otra cosa. Por ejemplo, yo puedo modelar una cubierta plana usando un forjado y no el comando cubierta, que es para cubierta, y después decirle a Archicad que ese forjado en realidad es una cubierta para que me lo agrupe junto con las cubiertas. Igual pasa con las puertas, con las ventanas, con los pilares y con todas las herramientas. Para empezar, bueno, tenemos los más usados, ¿no? Como muro, ventana, cubierta, como les venía comentando. Y para modelar, obviamente es muy simple, muy intuitivo, ¿no? Hacemos clic, esto lo estamos viendo en planta, yo hago clic y ya puedo dibujar un muro, que de hecho ahí ya me va diciendo, ¿no?, cuál es la distancia. Ven que ahí dice 14,23, 15, 16, digo, está expresado en metros. Obviamente, según la configuración de Archicad y la plantilla, uno puede configurar las unidades de medida en pies, en pulgadas, en centímetros, en lo que quieras. Pero acá, por defecto, así como está instalado, viene en metros. Yo acá puedo apretar, por ejemplo, la tecla tabulador y establecerle una medida a ese muro, por ejemplo, 15. Y ahí ya me va a dibujar un muro de 15 metros. Que de hecho, apretando la tecla M o este comando que está aquí, puedo medirlo. Y ahí ya me va a decir, con un pequeño tic, cuánto mide ese muro. 15, como se puede ver ahí en ese cuadro flotante que sale. Si quiero modelar otro muro, simplemente aprieto en una de las esquinas. Como ven acá en Archicad ya tenemos directamente lo que es el snap o los puntos de referencia por defecto activados. O sea, uno con hacer un clic ya aproximadamente en una esquina te va a seleccionar la esquina y te lo va a hacer perfectamente acoplado, ¿no? Y ahí yo puedo hacer, por ejemplo, otro muro. Vamos a hacerlo, por ejemplo, no sé, de 7. Me hace el muro, luego una vez más, y ahí yo voy modelando mi muro. Por ejemplo, acá con la tecla Shift me mantiene la perpendicular, lo hago coincidir con este y luego puedo hacer el otro muro justamente para terminar. Como ven acá, si yo me acerco, un detalle es que acá este muro que modelé primero tiene la terminación del lado de adentro y este muro la terminación del lado de afuera, ¿no? Si esta parte es el interior y esta parte es el exterior, bueno, en el interior me debería haber quedado la terminación del lado de adentro. Y eso es porque cuando nosotros modelamos tenemos diferentes puntos de referencia que se pueden modificar justamente con esta paleta de opciones rápidas que están aquí en el centro. Por ejemplo, yo acá ven que tengo este comando que me dice si yo quiero voltear el muro. Por ejemplo, entonces ahí me lo voltea. Ven, lo tengo seleccionado, me lo puede voltear. O le puedo decir también dónde quiero la línea de referencia de ese muro. Si la quiero en el centro, si la quiero en la cara interior, si la quiero en la cara exterior, por ejemplo. O si lo quiero, por ejemplo, dentro de la terminación. ¿Se entiende? Y puedo ir estableciendo diferentes
líneas de referencia y además irlo volteando, ¿no? Para que el muro me vaya quedando. Y no solamente eso, con el comando muro además, si yo quisiera, podría agarrar y seleccionar el comando muro otra vez, haciendo clic aquí arriba, y aquí también elegir cómo quiero trazar ese muro. Por ejemplo, haciendo clic acá, uno puede tener la que viene por defecto, que es un segmento de muro, pero si yo selecciono, por ejemplo, en vez del método del segmento, cualquiera de los demás, por ejemplo el segundo, ven que ahora cuando yo suelto el clic, me va a continuar el muro en vez de hacerme segmento por segmento. Al terminarlo aquí, con el martillo me lo cierra, o si no, yo puedo hacer varios segmentos del muro, y una vez que termino hago clic derecho y aprieto OK, y ahí ya me hace los muros. Y si se fijan, acá sí ya me hace todos con la cara interna, a diferencia del método anterior. O por ejemplo, si quiero hacer una habitación de una sola vez, puedo usar el otro método, que es este, y ahí yo puedo, por ejemplo, ya hacer los muros así, o puedo cambiar la cara exterior para que me lo haga diferente, pero además obviamente yo puedo decirle al programa qué tipo de muro quiero hacer. Yo estos muros que estoy dibujando los puedo editar como yo quiera, y esto aplica para todas las herramientas de diseño. Yo aprieto el comando muro, por ejemplo, que estamos trabajando, aquí van a ver que dice diálogo de definiciones o control T con el atajo, y me va a abrir esta ventana que dice definiciones por defecto de muros, que esto es para que de aquí en más todos los muros que yo haga queden con una misma configuración. Por ejemplo, acá me deja elegir si es un muro básico, si es un muro compuesto o si es un muro personalizado, que ya después en otro video vamos a ver cómo se hacen los muros, digamos, personalizados, ¿no? Con las capas que nosotros queramos ya hechas en un solo muro. Si es un muro, por ejemplo, de ladrillo, o un muro de bloques vibrados, o un muro de una mampostería cualquiera, yo puedo decirle al programa cuáles son las capas y el espesor de cada una, para que ya cuando haga ese muro automáticamente me quede como el sándwich, por así decirlo, con todas las capas que va a llevar. O lo puedo hacer, por ejemplo, así, con un método normal, donde el muro es simplemente un sólido que no tiene más nada. Y de hecho, acá ya me vienen algunas opciones por defecto, ¿no?, que yo puedo elegir para ese muro genérico así nomás. Si acá selecciono un muro compuesto, por ejemplo, ya me va a traer algunos muros, como ven acá en el programa, ya cargados por defecto, ¿no?, que puedo elegir yo. O por supuesto, como veremos en otro video, podemos crear estos muros y ya elegirlos directamente como un muro ya hecho de una sola vez, para no tener que estar usándolo cada vez que hagamos un muro. Así que yo puedo crear diferentes muros para diferentes usos y después simplemente elegir el que yo quiera para poder hacerlo. Si quiero elegir un muro común y corriente, como por ejemplo aquí, después puedo elegir, por ejemplo, a dónde lo quiero acoplar, si es al piso de origen, si es a la planta alta, a la planta baja. Archicad tiene diferentes niveles, diferentes referencias de nivel para hacer la planta baja, el piso 1, el piso 2, el piso 3. Y podemos elegir acá, de hecho, en dónde queremos hacer ese muro. En Archicad, por defecto, vienen solamente, como ven acá, 2 pisos. Yo puedo añadir un piso extra si quisiera, y después yo le puedo decir al programa en cuál de los pisos que yo tengo creados quiero vincular ese muro. Después, por supuesto, hacer el espesor. Aquí que dice 0.30, le puedo poner 0.20 o le puedo poner 0.15, el espesor que yo quiera, si es un muro así. Si es un muro complejo, ahí ven que no me deja ponerle el espesor, justamente porque cuando uno crea el muro, ya ese muro viene con un ancho predeterminado que no se puede cambiar. Sin embargo, si yo pongo un muro común y corriente, uno genérico, como ven acá, ahí sí me deja hacer el espesor que yo quiera. Puede ser 0.30, como viene por defecto, por lo cual si yo hago un muro con 0.30, me va a quedar, fíjense que me va a quedar así, común. Acá no hay terminación, no hay nada. Y yo luego puedo hacer clic en este muro, de hecho, apretar de vuelta el atajo control T, y a este muro hacerlo con otro espesor, por ejemplo 0.40. Y si yo vuelvo al comando muro, van a ver que ahora va a seguir diciendo 0.30. ¿Y por qué pasa esto? Justamente porque el cuadro de definiciones, cuando no tengo ningún muro seleccionado, es para todos los muros por defecto, 0.30 o 0.20. Yo hago un muro nuevo, me lo hace de 0.20. Si hago otro, me lo hace de 0.20. Si hago otro, me lo hace de 0.20. Y sigue repitiendo. Si yo quiero a un muro de estos que estoy dibujando cambiarle el espesor, lo puedo seleccionar, apretar control T y acá cambiarle el espesor, por ejemplo a 0.40. Este me lo va a hacer más ancho, pero yo cuando siga haciendo muros me lo va a seguir haciendo de 0.20, porque así lo establecí justamente en el cuadro de las definiciones de muro por defecto que les venía comentando. Entonces, este criterio de editar las definiciones por defecto
no solamente aplica para los muros, sino también aplica para todo el resto de los comandos. Por ejemplo, yo quiero hacer una vivienda muy simple, como hicimos en el video anterior. Así, con muros sencillos, así nomás, sin demasiada complicación, como hicimos la vez pasada. Y ahora quiero hacer una puerta. Bueno, selecciono el comando puerta que está acá y repito el patrón de los muros. Acá dice definiciones por defecto de puertas. Y yo acá puedo establecer las definiciones de esa puerta, como quiero que sea el ancho, como quiero que sea el alto, cuánto quiero que sea el antepecho del piso 0 o al piso que lo quiera vincular justamente. Y después tengo aquí, donde dice definiciones de puerta, un montón de páginas que yo puedo ir cambiando de cómo quiero que sea esa puerta. Si tiene rejas, si es sólida, si es con una hoja con un vidrio, por ejemplo. Puedo incluso editar cómo es el picaporte o la manilla, elegir un tipo de los que vienen ya acá por defecto cargados, ¿no? Puedo elegir, por ejemplo, el tamaño de los marcos. Puedo elegir cómo quiero que se exprese en 2D y en 3D. O sea, puedo establecer incluso los parámetros de cómo quiero que se exprese en planta o en 3D la puerta que voy a dibujar. Y por supuesto, como estos son definiciones por defecto, se van a aplicar para todas las puertas que yo haga, ¿no? Justamente con este parámetro. Obviamente que yo tengo también la posibilidad de guardar tipos de puertas favoritos. Por ejemplo, quiero hacer una casa que tenga 3 tipos de puerta. Puedo crear 3 tipos de puerta, guardarlos como favoritos, como los que están acá, ven. Y acá ya me va a cargar el programa algunas puertas favoritas, ¿no? Que ya vienen precargadas. Por ejemplo, la puerta de entrada, que es un tipo de puerta. Entonces así ya la puedo hacer. La puerta de entrada. Y acá me dice puerta de entrada 27. Yo la puedo cambiar, por ejemplo, por una puerta corredera. Y hacer en la parte de atrás una puerta corredera, por ejemplo. Y yo esto, al verlo en el 3D con la tecla F5, van a ver que esta puerta es diferente a esta otra que está en la pared de atrás, justamente porque cada parámetro que viene activado en la puerta es distinto. Entonces, recopilando un poco, para yo poder modelar, primero que nada tengo que entender que cuando yo establezco los parámetros por defecto, eso me lo va a aplicar para todas las puertas o ventanas que yo genere a partir de ese momento, siempre y cuando no elija una de las que está en favoritos. Y si yo quiero editar cualquier bloque que ya haya dibujado, que ya haya modelado, bueno, puedo hacerle clic y después sí, apretar aquí las definiciones de la puerta, ¿sí? Y acá ven que dice definiciones de selección de puertas. O sea, una cosa es la puerta que yo seleccioné, en este caso esta, o el muro que yo selecciono, haciendo clic. Ven que acá, cuando entro en los parámetros de la herramienta, me dice definiciones de selección de muros. Y si no hay nada seleccionado, me va a decir, fíjense, definiciones por defecto. Entonces, si yo no tengo nada apretado, voy a establecer los parámetros de ese bloque, de esa herramienta, para todo lo que vaya modelando. Y si yo hago clic en un parámetro ya dibujado, lo puedo editar, ¿no? Con las definiciones de selección. Por ejemplo, quiero cambiar el ancho de 0,20 solamente del muro que está en verde. Le puedo poner acá, por ejemplo, 0,40 y van a ver que solamente me va a cambiar el ancho del muro que tengo seleccionado. Si yo ahora, por ejemplo, seleccionara, en vez de este, seleccionara 2 muros, este y este, y aprieto de vuelta Control T para cambiar los parámetros, me va a decir definición de selección. Y una vez más puedo poner acá, por ejemplo, 0,40 y ahí van a ver que me aumenta el espesor de los 2 que tengo seleccionados y no de los que no están seleccionados. Pero bueno, esto es importante que ustedes lo entiendan, porque a veces pasa que uno quiere ir para atrás, para adelante y no sabe por qué se le cambian los parámetros, y es importante ver esto, ¿no? Cuando uno está modelando en Archicad hay que entender cómo funcionan las herramientas de diseño y cómo funciona la edición de estas herramientas. Una cosa es editar los parámetros por defecto de la herramienta y otra cosa es editar lo que ya está modelado. Y eso aplica para las cubiertas, para las escaleras, para las ventanas, para los objetos y demás. Por ejemplo, quiero poner un objeto, quiero poner una silla o un elemento cualquiera de diseño. Entonces hago clic en objeto, aprieto aquí arriba, Control T o simplemente hago doble clic también. Y ya me abre el mismo parámetro que teníamos de los muros, pero para los objetos. Y acá una vez más puedo elegir, ¿no?, todos los elementos que yo tengo en biblioteca. Por ejemplo, buscar un elemento, ¿no? No sé, por ejemplo, no sé, silla. Y acá ya me va a cargar un montón de bloques que ya están por defecto en Archicad. Si yo le doy OK, puedo ahí colocar mi silla. Esto lo puedo ver también en el 3D. Ahí ven que está ya colocado el objeto de la silla. Y esto es lo mismo, ¿no? Si yo aprieto de vuelta el comando objeto sin tener nada seleccionado, puedo simplemente elegir otro objeto. Por ejemplo, esta butaca.
Y acá justamente ven que las definiciones del objeto, lo que yo puedo editar del objeto, va a cambiar según el tipo de herramienta que esté usando. En la puerta ven que me mostraba otras cosas. Me mostraba el marco, me mostraba la hoja, me mostraba otro tipo de atributos editables. En el objeto, obviamente los parámetros son asociados al objeto. Cómo se ve, cómo se representa, el fabricante, puedo elegir el material, las dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Si quiero hacer otro objeto, lo mismo, vuelvo a apretar objeto y acá selecciono otro objeto de los que ya tenga. Por ejemplo este, butaca escandinava, y acá ven que me deja elegir entre dos diferentes, tipo para elegir el estilo, y una vez más tengo diferentes parámetros para ir editando. Incluso hasta el material puedo editar, ¿no? El asiento, el marco, las patas, y acá yo puedo justamente colocar otro bloque. Y acá lo mismo, si yo aprieto este bloque y después con control T lo quiero editar, ven que ya me aparece por defecto la silla butaca escandinava. Si yo acá aprieto esta otra y aprieto control T, me dice silla 03 en vez de butaca escandinava, ¿no? O sea, según lo que yo seleccione es lo que me aparece en la definición de los objetos seleccionados, justamente. ¿Se entiende la diferencia? Entonces esto aplica también para todo lo que vayamos a hacer. Si quiero hacer una ventana, igual, aprieto el comando ventana. Por defecto viene la ventana 27, que es la que ya viene seleccionada, pero yo aquí la puedo cambiar. Puedo elegir el tipo de ventana, si es doble, si es de doble hoja, si es batiente, si es pivotante, si es de guillotina, si es fija. Tengo acá un montón, ven, correderas, guillotina, especiales, salientes. Puedo yo modelar el tipo de ventana que yo quiera, y a partir de una de las que ya está modelada, que ya vienen por defecto, por ejemplo esta ventana corredera, por ejemplo esta, yo le doy OK y la coloco aquí, por ejemplo. Ahí ya me coloca la ventana, o también lo puedo hacer en planta, ¿no? En planta igual, ¿no? Puedo agarrar y hacer otra ventana. Y si quiero hacer una ventana, por ejemplo, igual que esta, puedo usar el comando del gotero, que está aquí, absorber parámetros, o con la tecla rápida Alt-C, ven, aparece un goterito, me deja seleccionar la ventana y ya automáticamente se va a seleccionar el comando ventana con la ventana corredera, dos hojas, porque fue la que yo seleccioné justamente con el parámetro que estaba establecido aquí. Y por defecto justamente me va a decir en dónde la quiero. Puedo hacer aquí otra ventana, por ejemplo, y otra, todas las que yo quiera, y otra, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Acá igual, ¿no? Si me vengo al 3D, ven que tengo un montón de ventanas, que incluso acá en la ventana puedo editar el material. Puedo hasta editar si la quiero tener abierta o cerrada la ventana. Fíjense cómo en el 3D me cambia. O sea, puedo editar todo de esta ventana. El marco, si tiene gotero, si tiene cortina, si tiene persiana, si tiene reja. Lo que yo quiera, todo es editable. De hecho, ven que esta ventana quedó al lado de adentro, esta quedó al lado de afuera. Yo esto lo puedo ir modificando, muy simple. Y por supuesto, de igual manera que con los muros, que yo apretaba un muro y podía editarlo desde aquí, también las ventanas, puedo seleccionar una ventana y mismo desde acá editar el ancho, el antepecho. Por ejemplo, si le pongo 2, ven que me la hace más ancha. Puedo elegir también el antepecho, puedo elegir la altura de la ventana, puedo elegir para qué lado va, para qué lado abre. Digo, puedo editar todo tipo de parámetros también desde las opciones rápidas desde aquí, o también con el atajo control T y entrando a las definiciones de esa ventana que tengo seleccionada. En fin, creo que por este capítulo es suficiente. Ya vamos a ver más cosas, vamos a ver cómo crear un muro, cómo crear un forjado, cómo crear un elemento compuesto con diferentes capas. Todo eso lo vamos a ir viendo, pero acá para este video lo importante es que ustedes entiendan los primeros pasos a la hora de modelar, o sea, cómo elegir los diferentes comandos, ¿no?, de diseño y cómo editarlos según si el objeto está o no seleccionado. Así que ahora sí, eso sería todo por este video de Archicad. Espero que les haya gustado, que haya servido. Recuerden que ahora AUFREE Informática es distribuidor oficial autorizado de Archicad para Uruguay, así que si ustedes quieren adquirir Archicad o requieren de cualquier soporte, ayuda para el software, si lo han adquirido recientemente, por favor no duden en contactarnos porque les vamos a poder brindar toda la ayuda que puedan necesitar. Toda la información va a estar ahí al final del video por si quieren ponerse en contacto con nosotros. Pero bueno, por este video ha sido todo y ahora sí me despido y nos vemos en un siguiente video.